mi cámara en este momento. Yo estoy ahorita, trabajo en el rubro petrolero, soy auditor interno de profesión, entonces, y la expectativa de este curso es conocer más, por lo menos conceptualmente, lo que son esta nueva área que quiero incursionar. Entonces, lo que vayan a transmitir de esta plataforma los comentarios de los colegas me van a ser muy enriquecedor en este sentido. Y bueno, de alguna forma tratar de todo lo que se imparta acá en este curso, tratar de a, aterrizar los conceptos o la forma de aplicarlo en mi entorno, ¿no? Que es la auditoría interna y el rubro petrolero, como les indicaba. Y nuevamente disculparme porque no puedo habilitar mi cámara en este momento, pero en el transcurso de la clase sí lo voy a hacer. Gracias, estimado. Gracias, Saúl, a ti. Muy amable, gracias. Excelente, también quiere conocer, ¿no? Todo este sector. Rosendo Romero, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Soy, Rosendo. yo soy, yo soy Rosendo Romero. Soy ingeniero ambiental. Soy consultor independiente, igual en seguridad, en CISO y en medio ambiente, ¿no? Pero soy responsable de una compañía de lácteos a nivel nacional, ¿ya? Entonces veo todo el tema de medio ambiente a ello directo. Y lo que me va más con las nuevas normativas que están saliendo, con responsabilidad extendida, el nuevo eh, reglamento que está saliendo sobre eso. Entonces quiero saber más o menos y entender el camino que tiene una economía circular, una economía verde, para presentar proyectos donde me sean enfocados tanto para como personal como para dar igual eh, entender a los jefes que necesitan algo diferente en medio ambiente. No es nomás hacer documentos, procedimientos, entonces hacer proyectos que lleguen con una magnitud de, bueno, se va a reducir un 40, un 30, un 25, ¿y cuánto es eso en plata según el proyecto? Entonces, eso es lo que quiero entender. Por eso me inscribí al curso. Gracias. Buenísimo. Gracias, Rosendo. A ti, pues, las gracias. Interesante. Bien. Ronald, Ronald David, ¿no? Quiroga, creo que ya nos conocemos, Ronald. Hola, hola Héctor, buenas noches compañeros. ¿Qué tal? Sí, yo trabajo en el ámbito de implementación de sistemas integrados de gestión, calidad, medio ambiente y seguridad. Ujú. Y hemos estado también incursionando en el tema de responsabilidad social empresarial. Así que bueno, el tema de lo que es la sostenibilidad y las economías circulares me interesa mucho, como dice el anterior compañero. No nos interesa tanto documentar qué se hace, cómo se controla, sino también buscar un valor agregado. Y creo que este curso nos puede dar las pautas necesarias como para ver las diferencias, ¿no? Entre una economía normal y lo que es la economía sostenible en la actualidad. Así que ese es un poco también el objetivo de participar en este curso, Héctor. Buenísimo. Un gusto tenerte otra vez, David, entonces. Ya Saludos. casero. Gracias, Ron. Gracias, hermano. Sí, sí. Muy amable, hermano. Karen Céspedes, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, un gusto estar acá en el curso. Bueno, la expectativa que tengo es ampliar los conocimientos, ¿no? Sobre la temática ambiental, ya que es tan amplia y se está incursionando en todos los países el tema ambiental, ¿no? Del tema de dar soluciones, enfrentar los problemas ambientales que hay, la contaminación sobre todo, ¿no? Ujú. Y bueno, el interés que tengo básicamente es munirme de información, cómo se maneja el tema de la sostenibilidad para proponer algún proyecto, algo para colaborar, ¿no? Para apoyar Ujú. en esta temática
disminuir lo que es la afectación ambiental. Buenísimo, Karen. ¿Qué profesión tienes? Soy auditora. Ah, mira, qué bien. Ujú. Excelente. Gracias, Karen. Listo. Da un gusto. Gracias a Igualmente. usted. Bien, bueno, entonces ya tenemos un panorama de con quiénes estamos reunidos y vamos a empezar, ¿no? Bueno, estos 2 días vamos a ver un poco conmigo lo que es la parte de negocios y financiera de lo que es la parte de sostenibilidad. Bueno, les voy a comentar todo lo que yo pueda. Si tienen dudas, me dicen nomás. ¿Ya? Respecto a lo que vamos a ver. Bueno, un poquito vamos a entender qué son las finanzas sostenibles específicamente. Y bueno, las finanzas sostenibles van de la mano con lo que es la economía circular, ¿no? Que básicamente la economía circular es una forma de hacer negocios en la cual eh, nuestro producto podría generar un valor agregado adicional después de un proceso de producción y volver a reincorporarse a la economía para un reuso, ¿no? Y esto pueda ayudarnos a ser más productivos para empezar y a reducir y a mejorar el tema ambiental, ¿no? Entonces, para este tipo de negocios se están en proceso creando muchos instrumentos financieros, algunos ya están creados en algunos países. En Bolivia estamos en ese proceso de creación, aún por ejemplo de lo que son los bonos verdes, que aún no están bien consolidados. En el ámbito de financiamiento también, las entidades financieras acá en Bolivia no toman todavía mucho en cuenta, a excepción de algunos productos que han ido sacando interesantes, el Banco de Desarrollo Productivo para financiar negocios verdes, pero que bueno, así han sido intentos que aún no se han concretado bien, porque bueno, esto es un tema que está en constante evolución y en Bolivia aún estamos un poquito retrasados, pero hay buenas expectativas, estamos en una coyuntura interesante donde ya se están como que asentando las cosas para empezar a darle impulso a este sector. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver de dónde viene esto brevemente. ¿Ya? Bueno, muchos de ustedes ya trabajan con normativa relacionada, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que todo esto viene de una agenda que está basada en las ODS, ¿no? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que muchos de ustedes ya deben conocer y van a irlo viendo un poco más con nuestra otra colega, específicamente la parte normativa y lo que están diciendo, ¿no? Entonces, de aquí viene el tema nace, como se puede decir, esta iniciativa de incursionar en las finanzas sostenibles, ¿no? Obviamente esto se basa básicamente en 3 pilares, ¿es cierto? En 3 pilares que son las ASG, que básicamente todos los proyectos que estén alineados a lo que es las finanzas sostenibles, instrumentos financieros que puedan financiar negocios que aporten a la economía circular, no solamente es por el modelo de negocio, sino tiene que tener un impacto en 3 áreas, ¿no? Tiene que venir con algún criterio ambiental, criterios sociales, ¿no? Y de gobierno corporativo. Esos son los 3 pilares de impacto sostenible que debería tener una empresa, ¿no? Los criterios ambientales están enfocados básicamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el tema de darle impulso a las energías renovables, la eficiencia energética, el agotamiento de recursos y la contaminación química. Criterios sociales están relacionados con la salud, educación, derechos humanos, derechos de trabajadores y prácticas comerciales controvertidas, ¿no? Y bueno, el gobierno corporativo, que son aspectos de rendición de cuentas, órganos de gobierno, transparencia, etc. ¿No? Entonces, esos son los 3 pilares sobre los cuales cuando elaboramos proyectos, por ejemplo, en esta área, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos como aspectos clave para considerar que estén dentro de lo que es lo que pretende el financiamiento de este sector. ¿Ya? Bueno, ¿quiénes son los grupos que están, bueno, grupos, no diría grupos, sino instituciones que están promoviendo recursos para que crezcan los negocios que ataquen estos 3 aspectos?
Bueno, ahí tienen, ¿no? Ustedes también deben conseguir algunos al Banco Mundial, Global Compact, etcétera, ¿no? Entonces ahí pueden ver algunos actores ahí que son importantes, ¿no? Igual, algunas entidades privadas que están dispuestos a invertir capital de riesgo están acá también. Esta presentacióncita se las voy a pasar también. Y bueno, lo que íbamos hablando, ¿no? Algunos instrumentos que ya están siendo utilizados, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en Chile también, están en ese proceso, ya casi por incursionar varios negocios de este tipo, pero donde está más desarrollado es en Colombia y Brasil, en Latinoamérica, son estos instrumentos financieros, ¿no? Sobre todo lo que ha funcionado bien son los bonos, tratándose de que, como son instrumentos a largo plazo, entonces tienen un impacto en la sostenibilidad de un negocio, ¿no? Y por tanto, en un sector específico que puede ser también. Entonces ahí está. Los proyectos considerados como verdes, por ejemplo, son a los cuales se destinan estos bonos, energías renovables, eficiencia energética, estos son los sectores, ¿no? La prevención y el control de la contaminación, gestión sostenible de los recursos naturales, uso de tierra, conservación de la biodiversidad terrestre y acuática, transporte limpio, gestión sostenible del agua y aguas residuales, adaptación al cambio climático, productos adaptados a la economía ecológica y circular, ahí entra lo que estamos estudiando, tecnologías y procesos de producción que ayuden, ¿no? A volver negocios, pasarlos de lineales a circulares, edificios ecológicos que cumplan con las normas o certificaciones reconocidas regional o internacionalmente. Y bueno, hay también los bonos sociales que tienen propósitos, como se detalla aquí, como infraestructura, acceso a servicios esenciales, vivienda asequible, generación de empleo, seguridad alimentaria, y todos estos, ¿no? Y bueno, los bonos sostenibles, que son proyectos sociales también, ¿no? Que pueden tener, pero beneficios medioambientales, ¿no? Estos son bastante apoyados por fundaciones, ¿no? Bueno, aquí están algunos estándares que tienen que tener los proyectos para ser sostenibles y aspectos que tienen que cumplir, ¿no? Y bueno, miren, a partir de esto se están gestionando para las próximas gestiones bastantes recursos, estamos hablando de billones de dólares. Miren, al menos dice, en activos de inversión sostenible se situaron para el 2018, solo el 2018, 30.7 billones, ¿ya? Y bueno, en Bolivia se pensaba incursionar ya a través de la Bolsa Boliviana de Valores el 2021, ingresar con bonos verdes, pero lamentablemente como muchas normativas aún no están plenamente culminadas o aprobadas. A veces nos enfocamos mucho más en temas muy políticos y no en estos temas que son importantes, ¿no? Entonces es que no se ha podido aún, pero bueno, ya estamos a muy poco tiempo de que sí se, se impulsen estos bonos, ¿no? Por ejemplo, están ya en conclusión y en propuesta, pero bueno, afinando los detalles normativos también, tanto a nivel municipal como a nivel gubernamental. Bueno, entonces básicamente lo financiero tiene que ver con cómo vamos a financiar estos proyectos que tengan un impacto en los tres pilares que habíamos dicho, ¿no? El tema ambiental, social y a nivel de gobierno corporativo, que estén basados en los objetivos que hay en las ODS, ¿no? Entonces, a partir de ello, los instrumentos financieros que se están creando deben seguir un cierto lineamiento, ¿ya? Entonces, esta primera sesión nos vamos a conocer un poco cómo es el contexto y la segunda sesión que tengamos les voy a mostrar un poco algunos proyectos ya que hemos desarrollado en diferentes rubros para que ustedes puedan ver un poco más de cómo se aplica todo lo que estamos viendo en una etapa de proyecto, ¿ya? Bueno, esto un poquito para contextualizar. Se les voy a pasar esta presentacióncita igual y voy a iniciar otra presentación.
Bien, entonces más o menos creo que todos vamos por esa línea, ¿no? Y vamos a ver un poquito ahora de cómo funciona todo esto en nuestro país, ¿ya? ¿Qué actores hay? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cómo se encuentra actualmente desarrollado la industria en nuestro país? ¿Ya? Y bueno, esta información se las voy a también otorgar. Está basada más que todo en la experiencia que hemos tenido con la consultora CD en participar, ¿no? Hemos sido activos participantes, somos un actor reconocido por la cooperación suiza en lo que es apoyo a la industria. Hemos realizado planes de negocio y proyectos para, eh, podríamos decir, para la cooperación suiza, los actores a los cuales estaban apoyando, para que estos puedan acceder a financiamiento tanto de ellos mismos, de fundaciones, como de entidades financieras en nuestro país, las cuales, gracias a Dios, a la fecha, después de 3 años arduos de trabajo, de ir por etapas en los proyectos, ya se han podido, por lo menos un 80% de ellos financiar, y bueno, hemos logrado, gracias a Dios, excelentes resultados a partir de esa batalla de hallar financiamiento para las industrias, ¿no? ¿Cuál es el principal reto en nuestro país? Como cualquier otro tipo de industria, no solo la circular, es el tema de la formalización, ¿no? Es que tenemos bastantes negocios potenciales, pero muchos de ellos son de tipo informal. ¿Qué quiere decir informal? Que no carecen de gestión administrativa, por ejemplo, que carecen, mejor dicho, que carecen de sistemas de financiamiento, tienen una facturación muy baja, derivan de negocios tradicionales que han ido evolucionando y se han ido metiendo, digamos, a veces hasta improvisadamente en algunos sectores, por experiencia de los dueños de los negocios y todo ello, ¿no? Entonces, el contexto boliviano, ahorita en Bolivia, está en proceso de construcción todavía, pero ya en una fase donde varios actores han sido apoyados por fundaciones que les han ayudado ya a dar los primeros pasos y hoy son, como podríamos decir, los líderes en el mercado que ya por su propia cuenta están empezando a fondearse para crecer en los proyectos, en estos objetivos ASG, por ejemplo, ¿no? Bueno, para eso vamos a conocer en nuestra primera parte la cadena logística del sector de negocios verdes, es decir, cómo está conformado todo este grupo de actores que incluyen desde que los actores principales que son la industria y sus proveedores, ¿no es cierto? Y el mercado que tienen final, cada una de estas industrias, así como los actores de apoyo, ¿no? Que vienen a ser eh, aquellos que los están ayudando para que puedan crecer. ¿Ya? Entonces, bueno, actores directos de la industria de negocios verdes serían, por ejemplo, sus proveedores, ¿ya? Esta es una clasificación según la consultora CD que nos ha permitido, eh, al hacer varios estudios de diferentes sectores, hemos podido identificarlos de esta forma, ¿ya? Bueno, primero, en esto coincidimos con los otros estudios que hay de otros actores que son los generadores, ¿no? Que básicamente toda la población en general que aún se puede notar en nuestro país que no tiene esta cultura, no conoce, por ejemplo, el tema también de esto de la economía circular, que no solamente tiene que ver con la industria, sino con un estilo de vida que debiéramos tener todas las personas para, para aprender a que los residuos que muchas veces nosotros denominamos basura o conocemos todo, pensamos que es basura, veamos realmente el potencial que tiene, ¿no? Entonces uno se da cuenta cuando ingresa en este rubro, en este sector, ¿no? Que realmente ya lo que llamamos basura tiene dueño, ¿no? Y esto, visto de forma potencial y como emprendimientos realmente que podrían llegar a ser formales, pueden llegar a tener además mucho apoyo de como fundaciones y etcétera, ¿no? Entonces, como generadores nos falta mucha cultura de reciclaje y se está tratando de trabajar en ello a través del Ministerio del Medio Ambiente en diferentes regiones, pero realmente un poco apena esto que muchas veces nos hemos reunido con diferentes
ministerios o representantes de ministerios o también representantes de medio ambiente en la alcaldía y demás, y vemos, ¿no? Poco interés en el tema o mucho retraso. Todos nos dicen sí, pero al final no actúan, o sea, no toman decisiones y bueno, ahí estamos un poco retrasados. Entonces, en el tema de educación ambiental, por ejemplo, ahora sí tengo entendido que el próximo año van a invertir bastantes recursos para que en la población pueda haber un mayor impacto de educación ambiental, ¿no? Luego tenemos a los recicladores de base, ¿no? Estos recicladores de base en Bolivia están, podríamos decir, divididos en el ámbito público. En cada ciudad tienen las empresas que constituyen las alcaldías o que gestionan las alcaldías en el ámbito público. Acá en Cochabamba, por ejemplo, es EMSA, ¿no? Y bueno, en diferentes ciudades tienen sus nombres, ¿no? Sus denominativos. Más sin embargo, aquellos actores que son a veces en muchas ciudades mucho más fuertes que en los del ámbito público son las denominadas asociaciones, ¿no? Hasta más o menos hace unos 5 años, había muchas de estas asociaciones que solo eran de palabra asociación, porque no tenían ni siquiera, por ejemplo, un acta de constitución, o sea, no estaban reconocidas muchas de ellas. Hoy, gracias al apoyo de, sobre todo, la cooperación suiza y la cooperación sueca también, que ayuda ahora, por ejemplo, en la ciudad de Oruro, se ha podido ya formalizar, por lo menos en ese aspecto, de que ya tengan documentos y sean reconocidos como asociaciones, eh, por lo menos que albergan a 60 participantes directos en cada una de estas asociaciones, ¿no? En Cochabamba, por ejemplo, tenemos 3 bien reconocidas, como lo que son la Asociación de Recolectoras, las ecorecolectoras, los defensores del medio ambiente, por ejemplo, son otro actor importante, y hay otro más que no estoy ahorita acordándome el nombre, pero estos son los 3, por ejemplo, asociaciones que tienen bastante peso en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces, este tipo de asociaciones hoy, gracias al apoyo de fundaciones, han podido ya, primero, legalizarse y segundo, están en proceso de ver su industrialización, para los cuales ya se han hecho bastantes planes estratégicos y estamos en miras, después de hacer varios estudios de mercado en diferentes sectores, de introducirlos en la industria, ¿no? En la industria, por lo menos de que ellos vayan haciendo ya materia prima semiprocesada, como por ejemplo, a ver, en el caso del sector de plástico, el tema de los pellets, ¿no? Entonces, ya hay bastantes avances en ello, se los ha ayudado bastante, tanto apoyo de la iglesia como de fundación, ¿no? Luego tenemos dentro de la clasificación de recicladores también, recicladores independientes y centros de acopio. ¿Quién son los recicladores independientes? Aquellos que por cuenta propia van y reciclan, ¿no? Ustedes ven a veces en las noches, no pertenecen a ninguna asociación, pero lo que hacen es ir separando, ¿no? Los residuos. Ellos ya saben más o menos su valor de mercado y muchas veces van y las que son más grandes, o sea, las que tienen un tamaño más importante, porque hay de todo tamaño, hay centros de acopio desde chiquitos hasta medianos, hasta grandes, ¿no? Entonces, los que son más chiquitos les venden a las asociaciones, ¿ya? Los que son intermedios ya una buena parte venden a la industria y bueno, los que ya son grandes, entonces muchos de ellos ya industrializaron un poco el negocio y por otra parte siguen siendo proveedores, ¿no? Entonces hay de todo en este aspecto. ¿Ya? Entonces, tanto en el ámbito privado e híbridos, dice, ¿no? Bueno, híbridos quiere decir así, que hacen de todo, ¿no? Después tenemos lo que es la industria del reciclaje primario, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Son aquellos participantes que ya no solo son recicladores, sino que hacen algo más en el proceso de transformación. ¿Ya? Hacen algo más en el proceso de transformación, como los que producen pellets, por ejemplo, o ya venden materia prima con el proceso de lavado, puede ser, por ejemplo, del plástico, hablando del plástico, puede ser, por ejemplo, aquella industria que comercializa lo que es el plástico, todo lo que son
polietileno de alta, baja densidad picado, por ejemplo, ya picadito. Entonces eso ya tiene otro valor porque ahorras en procesos de producción a las industrias que lo requieren. Entonces, ese tipo de industrias, ¿no? Que ya tienen, le dan algo más de valor agregado al, a la materia prima, no solo ya comercializan materia prima, sino hacen algo de industria, por eso de tipo primario, pero no, o sea, algo básico podríamos decir. ¿Ya? Finalmente tenemos la industria que desecha, ¿no? Por ejemplo, hay empresas como PIL, creo que me dijo de alguien, ¿no? Que trabaja con la PIL, por ejemplo, que tienen residuos, ¿no? De materiales, y esos residuos seguramente lo comercializan, ¿no? Y si no lo comercializan, pues debieran comercializarlo porque están pagando muy bien por el material y es un material que podríamos decir, digamos, no es material 100% tal vez considerado virgen, pero es casi su equivalente, ¿no? Por la calidad que tiene, por ejemplo, ¿no? Y así hay bastantes industrias que desechan, ¿no? Que importan productos, digamos, que tienen a veces como base el plástico y demás, y en vez de desecharlo, pues ya lo comercializan porque ya conocen que en este rubro se puede ganar dinero, ¿no? Y ahí está. Entonces, eso es más o menos en cuanto al tema de proveedores los actores que podríamos mencionar que son los más importantes. Ahora, dentro de estos actores, pues hay de todo, ¿no? Hay en recicladores independientes sobre todo, hay recicladores, por ejemplo, que desde los que van a los lugares donde acumula la gente basura para que recoja, digamos, el carro basurero y lo sacan, lo van separando, desde también aquellos que ya van, por decir, a cara y cuando ya está mezclado con basura, ese material lo van rescatando, ¿no? Porque hay empresas, por ejemplo, que ese tipo de material como el plástico y todo eso, aunque esté en ese estado, puede llegar a serles útil, como por ejemplo la industria de los politubos de plástico, que no necesita material virgen, digamos, para su producción, ¿no? Es para, digamos, hacer el tema de lo que son cañerías, sistemas de riego, etcétera. Entonces, también pueden llegar a tener eso, obviamente compran incluso un menor valor, y entonces hay también dentro de los recicladores aquellos que hacen ese procesito de mejorar el material, así como otros que recuperan en su última fase cuando ya está a punto de volverse un residuo ya inexistente, ¿no? Ahora, más o menos en promedio, para que tengan una idea, ¿ya? De los residuos, de la cantidad del volumen de residuos orgánicos que se produce en Bolivia, solamente se recupera hasta un 4%, ¿no? Si imagínense cuánto es eso, o sea, es muy poco, o sea, hay mucho por recuperar. Y nosotros hemos hecho un estudio de mercado, por ejemplo, al sector de plástico, y hemos hallado que hay una demanda insatisfecha, ¿no? Pero no hay suficientes actores que aún abastezcan esa demanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están tantas oportunidades de hacer negocio, ¿no? Bueno, ahí está un poquito, ¿no? En imágenes, sobre todo a quienes apoyan las fundaciones, sobre todo, como les decía, basados en los pilares no solamente ambiental, sino también de tener un impacto social y de gobierno corporativo, son sobre todo, se ha ido apoyando más que todos los recicladores de base, porque se ha detectado que estas son personas que tenían una calidad de vida realmente, pero que no era muchas veces muy digna en muchos lugares. Y ahora, si ustedes han notado y ven a las asociaciones de recicladores, han mejorado bastante, se los ha equipado más y todo eso, ¿no? Y todo eso ha sido a raíz de hacer muchos proyectos de impacto social también que los ayuden a ellos a mejorar la calidad de vida que tienen, ¿no? Y hoy podemos ver asociaciones de recicladores en Bolivia más dignas que las que habían hace un tiempo, ¿no? Pues ahí pueden ver algunas que ya hasta tienen el marketing que lo realizan de redes sociales, han tenido un avance bastante considerable, a tal punto que muchos de ellos ya están en este proceso de ir industrializando, eh, al menos como parte primaria, algunos de los residuos. Ya no solamente están queriendo comercializar, sino ya están en esa fase crítica de pasar muchos de ellos a ser industria, ¿no? Miren, bueno, hablando de Profe, los recicladores, sí, sí, profe, profe, una consulta ahí.
Claro. Yo ahí he tenido un problema en experiencia, ¿no? En gestión de residuos. Hay un Ujú, espacio legal. Uno declara los residuos mensualmente y ujú, te exigen, uno, que sea un operador autorizado para algunos residuos especiales. ujú, Dos, que tenga una licencia ambiental. Y a veces muchas de estas asociaciones no tienen una licencia ambiental. Y el ujú, municipio te rechaza. Hablo aquí en Santa Cruz, lo que sucede aquí en Santa Cruz. Entonces, el municipio te rechaza porque no sabe dónde fue a parar tu residuo, ya sea clasificado o no clasificado con la asociación. Entonces, te piden que la empresa que te hace gestión de residuos tenga licencia ambiental o sea un operador autorizado. Y a veces, ujú, pucha, es complicado trabajar. ujú. Sí, sí, totalmente cierto, Rosendo, coincido no solamente en Santa Cruz, es en todo Bolivia. El tema es que, bueno, las fundaciones han ayudado lo más que han podido a las asociaciones. Ahora ya hay empresas, podríamos decir, que pueden certificar para que sean operadores autorizados en las cámaras, tengo entendido, ¿no? Vamos a tocar ahorita en un momento justamente esos factores a los cuales se los puede vincular, ¿no? Si es que, digamos, hay asociaciones que aún no tienen conocimiento de esto, creo que ya casi la mayoría sí la tiene. Entonces, sobre todo en el eje troncal, ya hay, ¿no? Dentro de las cámaras, personas que pueden dar, otorgar estos aspectos que dice Rosendo, ¿no? Más sin embargo, antes no había, entonces se ha ido, antes no había ni conocimiento de cuántos recicladores había, para que tengas una idea, entonces lo que se ha ido haciendo primero es conociéndolos, luego viendo qué actores hay, ¿no? Un gran logro ha sido que ya sean, que ya tengan, por lo menos estén constituidos legalmente como asociaciones, ¿no? Varios de ellos ya están en ese proceso de ser operados autorizados. Como les decía, ahorita todavía en Bolivia estamos bastante retrasados y un poquito en pañales, porque también la otra parte del municipal, o sea, no, honestamente no lo ve como una prioridad, ¿no? Entonces, ese es a veces un prejuicio. Entonces, a veces hay más compromiso de un municipio que de otro, y ahí estamos, ¿no? Se está luchando para ello. Pero ahora ya, gracias a las fundaciones, sobre todo a la cooperación suiza y demás, ya se han podido sentar las bases para ir impulsando que ya hayan operadores autorizados y que cuenten también con la licencia ambiental respectiva, ¿no? Como les digo, ya estamos en ese proceso. El primer proceso ha sido conocer y el segundo proceso ha sido ayudarlos a irse formalizando y hoy ya estamos entrando en esa etapa de que muchos ya van a tener lo que dice Rosario, ¿no? Bueno, continuamos. Dice, bueno, el énfasis, como les decía, que bueno que lo menciona igual Rosendo, está en los recicladores, ¿no? Entonces, mayoritariamente en los recicladores se ha identificado que se tratan de mujeres, ¿no? Un 80% del total de las recicladoras son mujeres, ¿no? Entonces, las tareas normalmente distribuidas son porque los hombres quienes generalmente son los que manejan las movilidades, ¿no? Y las mujeres se encargan de la recuperación de los materiales, ya sean calles, rellenos o botaderos, y adicionalmente deben cumplir con las tareas domésticas, dicen, ¿no? O sea, muchas de ellas, aparte de hacer esta labor del reciclaje, son madres, ¿no? Por eso es que se les ha apoyado mucho a estos sectores. ¿Ya? Esta es la cadena de valor de la actividad de los recicladores, ¿ya? Un poco lo que hacen ellos, ¿no? Bueno, los generadores, como decíamos antes, son toda la población en general. Los trabajos que desarrollan ellos son la recolección, puerta a puerta, es en la calle, transporte al centro de almacenamiento, clasifican los materiales recuperados, acondicionan en muchos casos y lo ven, ¿no? Entonces, esto es lo que se hacía. Ahora, ¿qué pasaba? Que tampoco podían ellos obtener mucho, lo que nos comentaba Rosendo, de licencia ambiental y todo ello, porque eran tan informales que no tenían ni siquiera manejo, o sea, cuidados en el manejo de residuos, ¿no? Entonces, poco a poco ya se los ha ido capacitando y han ido mejorando en eso. Entonces, muchos ya están en ese proceso de mejorar, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, se está impulsando no solo al eje troncal, ahora se está empezando a impulsar a lo que es las otras ciudades como ser Oruro, ¿ya? Oruro está con bastante
financiamiento ahorita para proyectos para mejorar a las asociaciones, pero ya por lo menos en Cochabamba, en Santa Cruz y demás, en La Paz, tengo entendido que ya hay buenos avances en ese aspecto que seguramente se van a ir vislumbrando en el proceso, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ley que ampara el tema de la gestión de residuos en Bolivia? Es la ley 755, ¿no? Esta ley, como pueden ver, hace la jerarquización, ¿no? Para ellos, lo más importante es el tema de prevención, generar menos residuos, responsabilidad del generador y del productor. Y eso es, entre comillas, lo que se debería ir trabajando, que ha sido un trabajo arduo, más que todo de las fundaciones, más que incluso de la parte gubernamental, ¿no? Segundo, el aprovechamiento, por ejemplo, más compostaje, reciclaje, aprovechamiento energético, ¿no? Bueno, eso, y bueno, finalmente, disposición final, menos residuos que lleguen a rellenos sanitarios, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ahorita esta, como les decía, está en una fase como que intermedia, ya consolidándose, bueno, hay un avance, ya podríamos decir. Bien, entonces, ¿cuáles son los requerimientos, por ejemplo, para estudiar a los recicladores, para su inclusión a este proceso de formalización, para que puedan ya certificarse, ser operadores y todo, ¿no? Autorizados y demás. Ya, lo primero que se ha hecho es ver qué tipo de materiales recupera y por qué, ¿no? ¿Qué precios reciben por kilo de material, ¿no? ¿Cuántos acopiadores a los que venden, ¿no? Cantidades que son capaces de suministrar mensualmente de cada material. Procesos de obtención de los materiales, cómo los obtienen, ¿no? Procedimientos de selección final de los materiales. Procedimientos de almacenamiento. Conocimiento de las posibilidades de compactación o transformación de los materiales para conseguir mejores precios, ¿no? ¿Qué materiales compran y por qué compran? Esto ya para los recicladores intermedios, ¿no? ¿Qué precio pagan al que pagan los materiales? Procedimientos de almacenamiento, procedimientos de compactación o transformación. ¿A quiénes venden los materiales? Precios de venta, costo de transporte por tonelada y kilómetro. Competidores a nivel local y regional, ¿no? Entonces, estos son los aspectos clave que primero se han ido identificando para ver cómo se puede ingresar a la industria, ¿ya? Porque ¿cuál es el problema? Eh, bueno, hay una industria que es importante, que utiliza diferentes materiales para poder comercializar a sus clientes, incluso para exportar en muchos casos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que como dice Rosendo, nuestros actores eran tan informales, en muchos casos siguen formalizándose. eh, por ejemplo, no tenían el material en la calidad, en muchos casos requerida, ¿ya? Y a un precio, por decir, constante o, bueno, por lo menos que no sea tan volátil, ¿no? Entonces, así como son informales en el tema del manejo, también son muy especuladores, digamos, los recicladores, ¿no? O sea, cuando ven que no hay material o cualquier contexto va afectando, suben cuando quieren, y hay de todo, ¿no? Depende del rubro, eso vamos a ir viendo en cada rubro más adelante. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los actores de apoyo al sector? ¿Ya? Entonces, aquí vienen esos actores que hemos ayudado a formalizar, digamos, podríamos decir, esta parte, ¿no? Bueno, el sector público, que obviamente tiene que ser un actor principal, al menos debiera ser, ¿no? A través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, gobiernos autónomos municipales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Universidades también, en convenio con universidades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se han hecho muchos convenios, ¿ya? Más no han sido aportes considerables, la verdad, en el ámbito académico, por ejemplo, ¿no? Igual hay aún mucho desconocimiento de lo que es la economía circular y demás, pero bueno, se ha procurado hacer, ¿no? Aquí viene, ¿no? El tema de la Cámara de Industria y Comercio departamentales. Entonces, por ejemplo, el kiosco verde de La Paz es ya el encargado definido para poder generar operadores autorizados, ¿no? O al menos el que tiene la lista de operadores autorizados.
Sierva en Cochabamba, ¿no? Que deriva de la ICAM. Y Fundaré en Santa Cruz. Bueno, proveedores de desarrollo de negocios, Fundación Trabajo Empresa, Fundación Amigarse, Fundación Maya, y bueno, la consultora nuestra también que ha ayudado con varios estudios. Bien, no sé si está aquí Rosendo, a ver, comentame un poquito más en qué material más o menos tú lo gestionas y cuáles han sido un poquito los tropiezos que has tenido en cuanto a las implementaciones que has querido hacer. Bueno, mira, en mi experiencia mía, en todo lo que es gestión de residuos aprovechables, como la ley 755 lo dice, aprovechable, no aprovechable y residuo basura. Ujú, En mi experiencia, muchas veces me he tropezado con la parte legal, pues, ¿no? Ahora, podía venderle a cualquier proveedor, a cualquier asociación, pero tuve una imputación por la Dirección de Medio Ambiente. Cuando hago la declaración de residuos, me dicen, no, no, ninguno de estos son operadores autorizados ujú, y no están habilitados para que gestionen sus residuos. ujú, Yo he tenido que buscar empresas, pues, ¿no? Y claro, empresa que diga la licencia así de clarita: ujú, recolección, transporte, almacenamiento de productos o envases plásticos, por ejemplo. Así al toque. Y, por ejemplo, no son residuos especiales, pero te pide ahora, para gestionar todo lo que no es aprovechable, empresa autorizada. Y yo trabajo en Santa Cruz con empresa Tropiflor, por ejemplo, que está autorizada para gestionar residuos especiales y ya, también basura, sí, ¿no? Entonces, cuesta mucho porque ujú, uno ve a aquella gente que se sacrifica, aquella asociación que va y recolecta en la bicicletita, pucha, y uno diría, mira, de aquí te sacas un montón de residuos para que cambie tu trabajo que haces todo el día andando, buscando una botella y todo lo demás, y pucha, yo los acumulo, pero no lo puedo dar. Esa ha sido mi experiencia en gestión de residuos en Santa Cruz. claro, excelente, ¿no? Bien, gracias, Rosendo, ¿no? Y justamente esa era una debilidad que había, como dice Rosendo claramente, pero hoy ya existe operadores autorizados. Entonces, yo con todo gusto, Rosendo, le voy a facilitar el contacto, en este caso de Fundaré, para que le pueda conectar con aquellos que ya se consideren, ¿no? Gracias, más bien. Tiene toda la razón, Rosendo, ¿no? Normalmente estos residuos, como dice, se los vende a las industrias. Se les vende a las industrias que ya tienen, por lo menos que cumplen con esto, ¿no? Entonces ahí está. Gracias. La parte 2, bueno, ya vamos a ver la cadena logística del sector de negocios verdes, pero enfocado a la industria, ya no a los proveedores, ¿ya? Industria nacional y sectores. Bien, entonces, bueno, dentro de lo que es la industria está la industria del reciclaje, se basa en el reciclaje, lo que es la industria de agua y energía, ¿ya? En la que más nos vamos a enfocar es en la industria del reciclaje, ¿ya? Porque es la que tiene más participación, igual en lo que es economía circular. Estamos hablando de más del 56%, ¿no? De participación. Bueno, este es un poquito el esquema normativo, el mapeo de actores por sector, ¿ya? Para el sector del reciclaje, como bien igual lo mencionaba Rosendo, está bueno, regido por lo que es la Ley de Gestión Integral de Residuos número 755 y su reglamento 2954, ¿no? Que lo que más que todo pretende es la prevención, en su orden de prioridad, como les mostraba, de la generación de residuos y su disposición final, ¿no? Y promueve el aprovechamiento de los residuos, ¿no? Bueno, y ahí también está un poco el sector agua, directamente la Constitución Política del Estado, artículos 372 y al 377, ¿no? Entonces, eso, desde el punto de vista más que todo de tomar bueno, de generar el tema del agua como una, algo muy básico, ¿no? Y el sector energía también, ¿no? Que tiene ya una cadena productiva. Igual. Se basa en la Constitución también, en los artículos 378
y 379. Bien. Prosigamos entonces. Un minutito, voy a apagar mi celular porque si no, nuevamente se va. Vamos a poner en silencio. Gracias. Bien. Identificación de oportunidades. ¿Qué oportunidades hay, sobre todo en el ámbito, en diferentes ámbitos? Esto ya para ir conociendo las necesidades que existen en lo que son los negocios verdes y todos los actores que involucran. En el tema normativo y reglamentario, el marco normativo en el país lamentablemente no promueve aún la economía circular y los negocios verdes de forma suficiente, ¿no? ¿Qué oportunidades hay? Promover un diálogo entre actores del sector privado, público y la academia, que ya se ha logrado concretar este año, se ha logrado concretar por lo menos las bases y las coordinaciones de cómo vamos a trabajar, ¿no? Entre el ámbito público, los privados y también un poco la parte académica. Por ejemplo, hemos tenido un foro en noviembre, si no estoy mal, en Santa Cruz, donde se ha cerrado el proyecto de mercados para el reciclaje, de Swiss Contact, en el cual ha logrado integrar a todos los actores importantes de las cadenas de reciclaje, tanto en el ámbito público, sector privado, la academia, y ya se ha podido coordinar en escenarios, reuniones para poder llevar adelante ya varios proyectos que están ahí como que a medias, ¿no? Que se van a ir concretando ya. Desarrollo tecnológico e innovación. Se debe acelerar el cambio para generar capacidades y difundir tecnologías ambientales acompañadas de la acción del gobierno central y gobiernos locales, ¿no? Entonces, el tema de tecnología, ¿no? O sea, este tema de tecnología, sobre todo en el tema industria, se ha podido ver que todavía nos falta por mejorar y falta bastante capital de inversión integrar al tema lo que es tecnología e innovación. Es decir, si bien hay muchas industrias que están dentro de la economía circular, pero muchos de sus procesos, por ejemplo, son así aún muy arcaicos, ¿no? Muy a la antigua. Entonces, en ese aspecto, bueno, hay mucho para fomentar el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnologías verdes. Desarrollo de mercado. La capacidad ociosa identifica un promedio de los sectores analizados, va desde un 27 al 58%, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio en 4 sectores específicos, en lo que es el mercado plástico, chatarra, eh, papel y cartón está en proceso, y tenemos uno que es en el ámbito de los neumáticos y la goma, ¿no? Y ahí se ha visto que hay bastante demanda, ¿ya? Pero aún no se ha desarrollado, como pueden ver, ni siquiera muy bien los recicladores que están en ese proceso, ¿ya? Y bueno, hay muchas debilidades ahí que mejorar y una demanda insatisfecha en diferentes rubros, ¿no? Bueno, otro aspecto importante, y ahí entran las finanzas sostenibles, es el tema del financiamiento, ¿no? Entonces, de estos sectores existe una alta demanda para acceder a financiamiento, ¿no? Mucho se ha hecho ya con las fundaciones, pero ahora ya se ha pasado a la etapa en la cual el sector privado, más que las fundaciones, se tienen que ya hacer cargo sobre la base del apoyo que ya han tenido muchos actores, ¿no? Entonces, desarrollar y articular productos financieros adecuados a las características de los negocios verdes, que también ya hay acercamientos para hacerlo, ¿no? Bien, y luego tenemos la parte de articulación sectorial. Bueno, antes podría decirles, hace unos 5 años que intensificamos las cosas de los proyectos, no se, ni se conocían los actores, o sea, las industrias andaban por, ni entre ellos se conocían. Hoy podemos decir que ya, digamos, hay un conocimiento, ya se conocen a los principales líderes en industria, en asociaciones, en el ámbito de la alcaldía y todo ello, ya por lo menos nos hemos conocido las caras y sabemos quiénes somos más o menos, ¿no? Y en base a eso ya se están pudiendo articular nuevas propuestas. Como les decía, ¿no? El sector del reciclaje abarca el 57% de, del negocio en economía circular.
Y más o menos estos son los porcentajes. ¿Sí, Ronald? ¿Cómo estás? Dime, David. Sí, bueno, por lo que mostrabas un poquito, ¿no? Las oportunidades que se dan en este ámbito, ¿Sí? eh, todavía tenemos algunas dificultades, sobre todo por lo que se está viniendo a nivel tecnológico con los vehículos eléctricos que trabajan con baterías de litio. Bueno, desde hace varios años, desde que nace el tema de los celulares, las baterías de litio, los celulares, que no hay algunas medidas, y como tú dices, ¿no? El marco normativo con relación a este tema no está establecido de forma clara y precisa para este tipo de residuos, ¿no? Ujú. Entonces, son elementos que quizás pueden ser oportunidades, pero que en este momento no se han tomado ninguna medida con relación a qué vamos a hacer con esos residuos una vez que pasen ya a no tener una vida útil, ¿no? Entonces ahí mi preocupación va por ese lado, ¿no? De que si bien puede ser una oportunidad, pero al mismo tiempo el país se está llenando de estos residuos y no hay medidas, ¿no? Que se puedan implementar ni a las empresas que comercializan, por decir, celulares, computadoras y demás. Y en el caso de los vehículos también, ¿no? De los vehículos eléctricos y hasta motocicletas eléctricas que ya están en el país, ¿no? Eso nada más quería compartir. ¿No? Totalmente, ¿no? Totalmente. Y más aún ahora que es una coyuntura tan buena para este sector, ¿no? Con este tema del diésel, del coste del diésel, los vehículos en combustión, más o menos han reducido las ventas que tenían respecto al año pasado como en un 50%, ¿no? Los consumidores de vehículos han empezado a demandar en un 36% más, por ejemplo, vehículos eléctricos, ¿no? Vehículos eléctricos y además los híbridos que casi han crecido en más de un 100% su demanda de esta gestión. Y se prevé que para la próxima gestión esta situación puede mejorar, ¿no? Sin embargo, estamos un poquito, no un poquito, muy en pañales todavía en tema normativo y todo esto. Y a veces las oportunidades se pueden volver, como dice David, contraproducentes, ¿no? Entonces, este sector que es tan potencial, por ejemplo, ¿no? Nosotros asesoramos una empresa de forma privada que se llama Quantum Motors, aquí en Bolivia, ¿ya? Y bueno, hemos tratado de llegar a la mayor cantidad de financiamiento que se ha podido, y también incluso en la parte de las entidades financieras, en las entidades financieras ahora están bastante cerradas en cuanto a dar financiamiento, más garantías, o sea, por el riesgo país, ¿no? A pesar de que este sector está incursionando, entonces sí, o sea, hay muchas barreras de entrada que hay que analizar según el sector, según el rubro, y bueno, pero bueno, ahí ya estamos con varios avances, se pueden vislumbrar y ojalá, digamos, se agilicen, ¿no? Muchos de estos aspectos. Gracias, David. Ahí va, ¿no? Entonces, bueno, miren, el sector del reciclaje, por ejemplo, aquí tenemos, mm, incluye, por ejemplo, ¿no? En tema de participación, por ejemplo, está como un mayor promotor el tema de la chatarra, ¿no? Con un 18%. Lo que es plástico es un 14%, papel y cartón 11%. Y ahí está, ¿no? Lubricantes también tiene una participación importante, 8%. Neumáticos 5%, ¿no? Baterías de autos, que mencionaba, por ejemplo, Ron, 6%. Y ahí estamos, ¿no? Y bueno, este cuadrito que les voy a mostrar resume un poquito lo que vamos a ir viendo en la siguiente sesión. ¿Ya? Estos más o menos son los sectores clave, ¿ya? Los sectores clave en Bolivia. Vamos a analizar lo que es el tema del potencial que tiene, ¿ya? De crecimiento que puede llegar a tener, ¿ya? El tema de la oferta, la demanda, ¿ya? ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales, los aspectos clave para incursionar en este sector? Y las barreras de entrada también que tiene, ¿ya? Por ejemplo, en el tema del plástico, las oportunidades de crecimiento, el potencial es alto,
Mas, sin embargo, la oferta es insuficiente, ¿no? Es parte de la oferta, por ejemplo, de lo que es el tema del plástico, es cubierta por la importación, ¿no? De los materiales. Y ahora los materiales están oscilando precios, para que tengan una idea, en promedio, entre diferentes materiales, polietileno, el PET mismo y todo eso, están como entre 20 a 25 bolivianos. Póngale un promedio de 23 bolivianos por kilo, ¿no? Entonces, comparando con el material reciclado, o sea, incluso con materia prima semiprocesada como el pellet, ¿ya? Estaríamos hablando de un precio que se puede llegar a vender a las industrias entre 9 y 10 bolivianos, ¿no? Entonces, mucho menos del 50% del valor de la importación. Pero ¿cuál es el problema? ¿No? Existe una demanda insatisfecha, porque incluso la importación que entra a través de Oruro y que abastece sobre todo al eje troncal, muchas veces las mismas industrias del eje troncal se tienen que abastecer con las importaciones que se hacen en otras ciudades como Sucre y Tarija, ¿ya? Entonces, con material importado, cuando ahí podríamos estar comercializando, por ejemplo, lo que es materia prima ya incluso semiprocesada. Pero ¿cuál es el problema? ¿No? Por ejemplo, en el sector de plástico, la calidad de la materia prima, ¿no? Como aún no hay la suficiente capacitación en gestión de residuos, no sé, o sea, no hay industrias primarias que se animen a invertir, por ejemplo, en investigación y desarrollo o en un laboratorio que les ayude a mejorar la calidad, eh, sus procesos de lavado, bueno, eso también tiene un precio, ¿no? Entonces, lamentablemente, la calidad que se entrega en el sector de plástico no compite con el material virgen que se importa, ¿no? Entonces, aunque por factor precio, si aunque sea esto podría ser algo estandarizado, digamos, en algún caso, sí podría ser competitivo, pero la calidad varía mucho en el tipo de material que se va recolectando, ¿no? Y eso viene desde origen, digamos, desde cuando se recicla, desde el generador, ¿no? Que lo mezcla todo, por ejemplo, en su tache de basura y no lo clasifica, no lo lava, que eso aportaría mucho, por ejemplo, a que la calidad de la materia prima mejore, pero no hay cultura de reciclaje en las mismas familias bolivianas. Entonces, desde ahí hay que trabajar, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es la barrera de entrada. Hay demanda, hay negocio ahí, pero no hay calidad de materia prima, ¿no? Es que están optando muchos, por ejemplo, en el sector de plástico, están atacando a colegios, a juntas vecinales, ¿no? Las mismas empresas privadas, a causa de que no hay mucho apoyo público en la educación ambiental, están empezando a hacer campañas para hacer educación ambiental por propia cuenta, ¿no? Muchas de ellas han sido apoyadas por Swisscontact, por ejemplo, muchas de esas campañas, ¿no? Y se han logrado bastantes avances. Entonces, en algunos colegios, por ejemplo, por día se han logrado recolectar 300 kilos de material de buena calidad, porque ya han ido educando en algunos colegios, ¿no? Y eso se ha ido haciendo a través de campañas en los colegios donde incluso se le da un porcentaje de ganancia al colegio, ¿no? Por la recolección, o sea, se le paga, no es que es gratis. Entonces, a través de eso han empezado a ver algunas mejoras, pero no directamente de los proveedores, sino directamente de las industrias para recolectar materia prima, ¿no? Entonces, bueno, una barrera de entrada también importante, fuera de la calidad de la materia prima, que si se mejora sería un negocio potencial el sector de plástico, es la competitividad con grandes empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos Empacar, ¿no? Que es una empresa grande que ya tiene certificaciones de calidad, estándares, pero tiene millones invertidos, ¿no? Entonces, ellos tienen muchos clientes que abastecen como proveedores y hay importadoras grandes también. Entonces, ellos son los que concentran este mercado, esta demanda muchas veces insatisfecha, ¿ya? Más lo que se quiere es que la microempresa, las mismas asociaciones puedan llegar a ser los proveedores, ¿no? De las industrias. Sin embargo, las barreras son la competitividad con estos grandes que hacen economías de escala ya, ¿no? Con el tamaño que tienen.
Ahora, a ver, vamos un poquito a conversar sobre el tema de la chatarra, ¿ya? La chatarra metálica es un rubro súper potencial, ¿no? No sé si ustedes conocen, pero bueno, las siderúrgicas son las que compran este material, sobre todo, y pagan precios en dólares, o sea, te pagan en dólares, eso es lo que además lo hacen bastante atractivo, y bueno, hay un actor peruano que es bastante grande, y hay un actor boliviano, ¿no? Que ahí está en Santa Cruz, por el lado de Santa Cruz. Entonces, esto también, el potencial es altísimo. Podrían empezar a aparecer más empresas en este rubro. Ya, la oferta es insuficiente porque hay bastante demanda. Ya, la demanda insatisfecha. Pocos actores, lamentablemente, formales. Mm, hay pocos y los pocos están creciendo bastante. Y una barrera de entrada, pues, es la inversión en activos fijos especializados, que tampoco es tan alta, ¿ya? Este negocio, por ejemplo, se puede incursionar con unos 30 a 35 mil dólares de forma inicial, ¿no? Entonces, pero bueno, muchos no prefieren solamente ser proveedores, digamos, ¿no? De los intermedios, de la industria intermedia que comercializa al cliente final, digamos, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, el tema del cartón y papel, la participación es media. No podría decir mucho tampoco de ello porque aún está en estudio esto, pero bueno, a ver, pasemos a lo que son los neumáticos, ¿no? El potencial para el tema de neumáticos es altísimo también, ¿ya? Más hay insuficiente proveedor, o sea, además si hay proveedores, que sí los hay también, sobre todo estas empresas que trabajan con parchado de llantas, ¿no es cierto? Todas ellas, pero ahora antes no las daban nomás su material, ¿no? Iban, recogían los que se dedican al tema de neumáticos para procesarlos y los recogían. Ahora ya saben que tiene un valor, entonces ya le han puesto un precio y bueno, ya no es gratis, digamos, ¿no? Más sin embargo, hay una alta demanda insatisfecha, ¿ya? Pero hay insuficientes proveedores, entonces ahí está la oportunidad, ¿no? ¿Qué falta? ¿Cuáles son, eh, mejor dicho, los aspectos claves del sector? Innovación y formalización de los actores, ¿no? ¿Innovación en qué sentido? Innovación, por ejemplo, en el sentido de que en los procesos productivos, por decir, se saquen diversidad de colores, se saquen diversidad de usos, ¿no? O sea, si bien ya hay mucha innovación, porque hasta muebles, por ejemplo, para los parques, no sé si han visto los pisos que hay, incluso ya hay de colores y todo eso. Los gimnasios también han empezado a utilizar, por ejemplo, y todo eso, pero aún se puede potencializar mucho más ese rubro en diferentes cosas, ¿no? Puede ser sustitutos de diferentes tipos de materiales, ¿no? Pero lamentablemente también hay pocos actores, pocos que se dedican a esto, y es bastante rentable este rubro, es bastante rentable. Más sin embargo, una barrera así grande es la inversión en activo fijo, ¿no? Y el know-how del negocio, porque hay que conocerlo. Es un rubro un tanto bastante especializado, podríamos decir. No es tan sencillo como entrar a la chatarra y el plástico, ¿no? Requiere de cierta experiencia que se puede ir adquiriendo. Por ejemplo, muchas de estas empresas en Bolivia se han ido desarrollando a partir de experiencia de trabajar en empresas peruanas. Entonces, así se han ido incursionando en los primeros negocios en neumáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay, pero son pocos actores, entonces es una oportunidad grande. Baterías de autos, ¿no? Entonces, potencial alto, ¿no? Potencial alto, eh, oferta insuficiente, demanda con perspectivas altas, como comentábamos, ¿no? ¿Qué requiere más que todo? Marketing y productos de calidad, inversión en capital de trabajo, ¿no? La inversión en capital de trabajo y financiamiento. Esas pueden ser ahorita las barreras de entrada para este tipo de negocios, ¿no? El apalancamiento para invertir en capital de trabajo, ¿no? Y bueno, en inversión también, porque, bueno, o sea, hay ideas interesantes, innovadoras, pero que, bueno, por falta a veces de capital de inversión no se puede totalmente aún incursionar, ¿no? En ello.
Y bueno, tengo también ahí registrado lo que es el compostaje. Por ejemplo, el potencial de crecimiento es medio alto. eh, la oferta es baja, la demanda es baja de compost. ¿Qué pasa con el compostaje, que es la tierra orgánica, ¿no? Esta tierra orgánica de gran calidad, que tiene un proceso bien interesante, ¿no? Un aspecto clave para incursionar en el sector son que así como nada más materia prima, no es muy atractivo. No es muy atractivo en el sentido de que hay mucha competencia, no hay muchos sustitutos como la tierra negra, guano, eh, que definitivamente en precio pues no compite, o sea, el compostaje aún, ¿no? El compostaje de calidad, ¿no? El humus, por ejemplo, igual que es algo parecido, ¿no? Y bueno, ¿cómo puede volverse potencial esto? Hay un actor que hemos ayudado a una empresa que ha nacido de cero, por ejemplo, que le está yendo muy bien, tengo entendido, es porque, por ejemplo, en vez de venderlo como tierra nomás, se está aprovechando en hacer composteras, las composteras que son en especial para colegios o negocios que quieren incursionar en tener su huerto, por ejemplo, ¿ya? Entonces lo que se está ofertando son huertos urbanos, inicialmente en colegios y en negocios. Pero lo que se espera es tratar de ingresar a los hogares, ¿no? A los hogares. Y este emprendimiento es de Oruro, y este emprendimiento ahorita está ingresando a Cochabamba, ya está ingresando a Santa Cruz, y ha ido muy bien, ¿no? Ha empezado a ir muy bien con la idea no de producto, materia prima, sino con valor agregado, como son los huertos, ¿no? Huertos urbanos que lo están vendiendo. Entonces ahí está, ¿no? ¿Cuál es por ejemplo, el competidor en cuanto a darle valor agregado a los huertos urbanos? El tema de la hidroponía, ¿no? Hidroponía. Entonces, pero bueno, se está procurando competir con algunos productos innovadores en ese sentido. Bien, entonces, en síntesis, participantes, esta primera sesión, antes de introducirnos a lo que son los proyectos y todo ello, ¿cuáles son las necesidades de las industrias en este caso? ¿Ya? Formalización en procesos productivos y administrativos, es decir, procurar que los actores tengan un proceso de formalización empresarial, ¿no? O sea, casi podría decir el 80, si no es el 80-90% de todos los actores que están en el mundo del reciclaje, por ejemplo, para que se den en cuenta, muy pocos son SRLs, ni siquiera son SRLs. Todos son emprendimientos unipersonales o asociaciones, así, ¿no? O híbridos entre asociaciones y unipersonales. ¿Ya? Entonces no hay procesos de formalización, no se maneja empresarialmente realmente en los rubros del negocio. Hay muy pocos que lo hacen, ¿no? Calidad de material, procesos certificados. Ahí puede entrar, ¿no? Creo que Ronald, David se dedica a eso y otros más que he escuchado, ¿no? Incorporar investigación y desarrollo, ¿no? Capacitación empresarial, que es lo que nosotros como CDE tenemos el compromiso de empezar a hacer talleres específicos de los rubros, de cada rubro vamos a ir haciendo y cómo agregar valor a cada aspecto, y vamos a invitar gente que sea especialista en cada sector también para fortalecernos en esa área si ustedes buscan un fortalecimiento ahí. Inventario de procesos, ¿no? Productivos con enfoque circular, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con las certificaciones, ¿no? Hay normativa específica para realizar esto de una forma adecuada y pueda ser certificado. Eso les voy a pasar. Financiamiento a través de proyectos de inversión o planes de negocio, en el que se pueda medir el impacto económico, la viabilidad financiera, pero también la ambiental. ¿Es cierto? Es decir, o sea, yo genero un valor económico de tantos y al mismo tiempo genero un ahorro ambiental de tanto, digamos. Tanto ahorro en huella de carbono si se implementa este proyecto. Entonces, los proyectos o planes de negocio, proyectos de factibilidad que se elaboran en este rubro de la economía circular, de la industria de negocios verdes, tiene que ir acompañado con estos aspectos, ¿no? El ámbito económico, financiero y ambiental.
y mejor si estos están correlacionados, ¿no? Incorporar planes estratégicos que permitan ejecutar actividades clave en concordancia con el plan 2030, ¿no? Toda la parte que viene detrás, ¿no? Y normativa legal para incorporar medios de financiamiento verde. Ahora, por ejemplo, está en proyecto, ya en proyecto, ya finalizado, se ha hecho una consultoría en ese aspecto para lo que son los bonos plásticos, ¿ya? Los bonos plásticos para el sector de plástico, ¿no? Entonces, ya está eso en revisión y esperemos que ya se apruebe y se agilice en la parte normativa, ¿no? Entonces, participantes, bueno, eso es básicamente lo que quería exponer en esta primera sesión, sin el afán de llenarlos de información, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que se comprenda cómo funciona en Bolivia, que estamos en esta fase de hacer proyectos, planes de negocio, que ya estamos financiando algunas cosas para ver cómo nos van saliendo y creando la parte de instrumentación financiera para el desarrollo de la industria verde. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna duda, consulta, algo que quisieran conversar, complementar, ya que todos desde lo que sabemos podemos aportar, ¿no? Desde las especialidades que tenemos. Javier, ¿cómo estás, Javier? ¿Cuál es tu Sí, consulta? estos últimos meses he estado escuchando sobre un avance normativo en temas de la ley, perdón, estoy un poco ronco, de la ley 755 sobre la responsabilidad de actividad productor. Quería preguntarle, quería preguntarle cómo esto se articula al tema de reciclaje, etcétera, si esto involucra un avance significativo o todavía falta mucho, no sé, desglose normativo para que se pueda hacer viable, factible este, este, esta responsabilidad extendida que se está proponiendo como, si no me equivoco, como, mm, no creo, no estoy seguro, pero como un proyecto. Ya, no sé si Javier me puedes hacer llegar para leerlo y poder tener Yo igual te ver. aclaro un poco, yo te aclaro un poco del seminario que tuve. Ah, Se ya, van a hacer perfecto. las mesas redondas, se van a hacer recién las mesas redondas Sí, sí. para trabajar en ello. Lo que te pasa es lo que te están pidiendo, que Ujú, si yo produzco, por ejemplo, 10 botellas de yogur, por ejemplo, 10 botellas, ujú, tengo que hacer recoger esas 10 botellas en todo el territorio nacional. Y entonces, pucha, hay diferentes operadores autorizados y no voy a estar pagando al uno, al otro, del otro departamento y del otro. Entonces, lo quieren subir a reglamento y los reglamentos tienen que tener una base jurídica y por eso se van a hacer las mesas, porque te están pidiendo también hasta que declares productividad, qué capacidad de producción tiene tu empresa, cuánto produce mensual, pucha, complicado, ¿eh? Entonces ahí también, pucha, ahí discutiendo con los señores del ministerio, le digo, ¿y qué pasa ujú, con el producto que se va de contrabando? ¿Cómo le voy a hacer trazabilidad a ellos? sí, Entonces es complicado, el ministerio lo lanza ujú, y ahora, ¿cómo hacemos? El ministerio lo que sabe es lanzar y ahora el problema lo tenemos nosotros los actores después. ujú, ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Cómo vamos a trabajar con un operador de Santa Cruz, de Cochabamba? Porque ellos nos están pidiendo que trabajemos con los operadores autorizados. Y segundo, que nos asociemos del mismo rubro para que nos salga como una asociación SRL y tengamos más beneficios. Pero está complicado la situación y recién se van a hacer las mesas de trabajo. Han lanzado el reglamento, lo he estudiado y he dado mis observaciones acá en INCO. Y recién van a elaborar las mesas para subir al reglamento. Eso es lo que puedo aportar, ¿no? correcto, sí, sí, está en proyecto justamente eso, ¿no? Sí, justamente cuando se ha cerrado en noviembre lo de mercados para reciclaje, se han abordado estos proyectos que están aún, como dice Rosendo, en mesa de trabajo, ¿no? Sin embargo, a ver si, Rosendo, me puedes pasar un poco más de información ya de lo que se ha dado
para ir interiorizando. Sobre todo esa parte, la parte normativa, la van a ver con la otra facilitadora. Entonces, para ir viendo y analizando eso también y comentarlo en esta sesión. ¿De acuerdo? Gracias, Rosén, de todas maneras, por la apreciación. ¿Ya? Perfecto. No sé si hay alguna consulta más, algo que podamos profundizar. De todas maneras, y eso ya lo he anotado para verlo en la sesión con la parte ambiental. A ver, normativa. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay más consultas, participantes, ha sido un placer, un gusto conoceros a todos ustedes. Y nada más. Un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente clase conmigo y luego también van a ver esta parte más normativa y demás que se va a ir tratando también en la siguiente sesión. ¿Ya? Gracias y que tengan buena noche, buen descanso. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego, que les vaya muy bien. Igualmente.